Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de educación financiera a través de Multimedia RS. Espero se encuentren bien, gracias por estar ahí presentes. Es muy importante hoy un tema realmente apasionante y muy relevante en el mundo financiero, poder hablar acerca de las tarjetas de crédito. ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito? Hoy está en auge por todos los beneficios, múltiples beneficios que tiene. Son ya una forma común de pago de las tarjetas de crédito, débito, todo lo que conlleva a esta herramienta financiera muy importante que nosotros tenemos y ofrecemos en la cooperativa Sagrados Corazones para nuestros socios. Lo importante, fundamental, es que nos permite pagar hoy, comprar hoy y pagar después. Es una herramienta muy interesante, muy importante, muy práctica, pero tenemos que conocer las ventajas y los beneficios y desventajas que podemos tener con la utilización de nuestras tarjetas. Es muy importante entender. Dentro de eso, dentro de ese aspecto, vamos a hablar acerca de varias ventajas que tenemos dentro. Una de ellas es la flexibilidad financiera. Las tarjetas de crédito nos permiten, tenemos una línea de crédito, nos permite poder comprar. Nosotros debemos de ser organizados, ordenar nuestras compras, nos permite a nosotros poder organizarnos en los pagos. Nosotros ciertamente podemos pagar después, pero todo uso con responsabilidad de la tarjeta de crédito es fundamental. Esa flexibilidad que nosotros tenemos, esa acción de tener una solicitud de una herramienta financiera como la tarjeta y tener un crédito rotativo. ¿Y qué es el crédito rotativo? Vos tenés una solicitud, una aprobación, tenés una línea de crédito en tu tarjeta, lo hiciste una vez y tenés una validez de 4 años. Y a medida que vas pagando, vas teniendo de vuelta la línea disponible para poder volver a utilizarla. Por eso es muy, muy interesante y por eso es una línea rotativa. Tenemos las recompensas, los beneficios. En nuestro caso, nosotros tenemos los reintegros en los supermercados King o el Ahorrazo. Compras hasta 500,000 guaraníes, tenés un 20% de reintegro en días específicos. En King lo tenemos jueves, el Ahorrazo lo tenemos día sábado. Entonces es muy, muy importante que nosotros podamos, por ejemplo, organizarnos y las compras que nosotros realicemos las hagamos dentro de ese periodo donde nosotros tenemos o de la fecha donde nosotros estamos teniendo un reintegro para que podamos comprar por lo menos dentro de la familia tipo lo que es no perecedero, lo que nosotros podamos, porque una vez a la semana tenés el descuento, tenés por todos los días, por ejemplo en Kingo todos los jueves del mes hasta 500,000, 100,000 guaraníes de reintegro. Entonces nosotros vamos planificando, programando nuestras compras en base al beneficio que nos da o nos brinda la tarjeta de crédito. Nosotros tenemos con Cabal, con la tarjeta Visa y Cabal tenemos los reintegros, y con Cabal tiene sus propios beneficios, sus propios alcance en cuanto a otras entidades, otros comercios donde nosotros tenemos cuotas sin intereses, tenemos reintegros en estaciones de servicio y en otros comercios que son muy, muy importantes. Entonces, todo ese tipo de beneficios que nosotros tenemos son importantes que los sepamos y los utilicemos correctamente. En cuanto a la seguridad, nosotros en la cooperativa Sagrados, cada transacción que se realiza, llega al socio un mensaje transaccional. Es muy importante que nosotros estemos atentos a los mensajes que están llegando a nuestros teléfonos y inmediatamente, si vemos que se realizó una transacción y no hicimos nosotros, inmediatamente pedir el bloqueo de la tarjeta, ya sea la procesadora que está detrás del número, detrás de la tarjeta, el número de la procesadora, o directamente con nosotros dentro de nuestro horario. En la cooperativa recordamos de lunes a sábado de 8 a 18 y los feriados de 8 a 13. Entonces es muy importante el seguimiento, el control
tanto del consumo, cómo lo vamos a utilizar, dónde, en qué momento, qué vamos a comprar. Esa responsabilidad es muy, muy importante en cuanto a los mensajes transaccionales. Si actualmente hoy realizan transacciones y no les llegan mensajes, se comunican con nosotros en el área de tarjeta y nosotros verificamos, y ya a partir de ahí tendría que llegar todos los mensajes transaccionales a sus números. Tenemos con una tarjeta de crédito un historial crediticio. Ese historial crediticio nos permite a nosotros poder definir, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, un aumento de línea de tarjeta de crédito se hace después de 4 pagos correctos de los extractos y vamos aumentando. Por supuesto, siempre tiene una limitante que son nuestros ingresos, pero nosotros ese comportamiento de pago, ese comportamiento de compra y posterior pago es muy importante para que tengamos un historial crediticio. Con responsabilidad, ese historial crediticio va a ser positivo y si no lo manejamos bien, no va a ser positivo. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un saldo deudor, una deuda, nosotros compramos en un comercio o hicimos un adelanto de efectivo, eso tiene un periodo de facturación. Sale un extracto. Normalmente nuestros cierres de tarjetas son el tercer viernes de cada mes. Y el vencimiento del pago mínimo es del 1 al 5 de cada mes. Ya armamos el calendario el año que viene, tenemos todo, ya van a estar disponibles también. Vamos a estar informando y pasando en todas nuestras redes y todos nuestros contactos para que puedan ver los cierres y vencimientos que están viniendo para el 2026. Entonces, muy, muy importante saber que todas las operaciones que nosotros hacemos hasta ese tercer viernes de cada mes se cierran esas operaciones, se genera un extracto, nos dice la deuda total que tenemos y nos dice el pago mínimo que debemos realizar. Es muy importante que podamos pagar siempre más del mínimo dentro de las posibilidades que tenemos y sobre todo si nosotros planificamos esas compras, si nosotros pudimos tener bien claro dónde va a ir y qué vamos a hacer con eso y cómo lo vamos a pagar, entonces nosotros vamos pagando en forma. Eso hace que tengas un historial crediticio positivo para que nosotros podamos solicitar otra herramienta financiera dentro de la entidad, nuestra entidad en este caso, donde tenemos que saber que tenemos una variada gama de líneas de préstamos y todo hace para que nosotros podamos tener un buen historial, podamos llevar adelante todo esto que es la parte crediticia en orden. Cuando nosotros no pagamos la tarjeta en la fecha de vencimiento, tenemos cargos adicionales. Muy importante entender de que esos cargos se generan al momento del no pago en la fecha correspondiente. Entonces, cuando tienen algún tipo de duda, si ven que yo pagué un monto dado, yo tenía que tener un disponible determinado, puedan acercarse o puedan llamarnos y nosotros vamos a explicar en detalle cuáles son los cargos que están teniendo y esos cargos se evitan solamente pagando en fecha el extracto de tu tarjeta. Se puede pagar la totalidad antes del cierre, evitas los cargos de mantenimiento. Si vas a pagar el mínimo dentro de la fecha, antes o en la fecha, como ya les dije, del 1 al 5 de cada mes sería nuestro vencimiento de lo que sería el pago mínimo. El pago mínimo es un porcentaje de la deuda que tenemos más los cargos administrativos. Entonces, con eso nosotros podemos entender y saber cómo va el proceso. Cuando nos llega el extracto, vemos que tenemos un saldo anterior. Al tener un saldo deudor, ya tenemos un costo, un cargo administrativo que tenemos que tener en cuenta para nuestro pago. Entonces, hablamos de que nosotros tenemos una flexibilidad financiera, tenemos una recompensa, beneficios por usar nuestras tarjetas, tenemos seguridad, tenemos los mensajes transaccionales, tenemos
todo ese tipo de... nos llega, por ejemplo, el extracto Visa, nos llega al correo electrónico. Tenemos las APP donde podemos bajar, ver los movimientos, ver los extractos. Y tenemos este historial crediticio que cuando tenemos un uso responsable, nos puede ayudar a construir un historial muy, muy, muy positivo. Tenemos desventajas en el uso y esas desventajas se dan más están vinculadas, vamos a decir, a nuestra responsabilidad en la compra y en el pago. Siempre, siempre debemos de ser responsables. Porque dentro de las desventajas, como mencioné anteriormente, tenemos intereses y cargos. Si no se pagan los extractos a tiempo, se pueden generar intereses y cargos adicionales. Asimismo, como estábamos hablando, como estaba mencionando, estos cargos son lo que debemos de tener en cuenta al momento de pagar nuestra tarjeta en fecha. Como cualquier otro tipo de obligación que nosotros tenemos, se está viendo en programas anteriores a este acerca de tener un presupuesto. Ese presupuesto debe estar claro y debe ser, o sea, cuando nosotros tenemos un presupuesto, nosotros definimos qué vamos a pagar y cómo vamos a pagar. Debemos ser ordenados para poder pagar eso en la fecha que corresponda. Cada monto, cada importe, y eso influye muy directamente a nuestro bolsillo. Cuando nosotros, si por ejemplo vence el 5 y nosotros pagamos el 6, ya tenemos un poquito más de cargos administrativos que podíamos evitarlo simplemente pagando en la fecha que corresponde o antes. Las tarjetas de crédito podrían darnos una deuda que se considera mala cuando nosotros compramos sin ese orden, sin esa planificación adecuada. Es muy importante ahora que hubo el Black Friday, después que tenemos muchas opciones de compras, muchas ventajas, muchos descuentos. Mirar, ver y entender si realmente es necesario ese artículo, ese producto, ese servicio, y sobre todo cómo lo voy a pagar posteriormente. Porque si yo quiero un producto, un servicio, un artículo, con el descuento que fuere, si no es útil y no es necesario para mí en ese momento, bueno, se puede convertir en una deuda mala si yo no programé mi pago, no programé lo que tenía como proyecto poder pagarlo, ¿verdad? Entonces, muy importante esa definición, cómo yo pago, cómo voy a hacerme cargo y responsable de eso, ¿verdad? En cuanto a fraudes, estamos expuestos. Las tarjetas de crédito tienen un chip. Nosotros siempre tenemos que tener a mano, siempre bien cuidado, siempre tener a mano la tarjeta controlada, verificada, los mensajes transaccionales, nuestros extractos cuando nos llegan. Tenemos que revisar dónde hicimos las compras, qué hicimos, si están correctas. Todo ese orden tenemos que verificar. No podemos no tener a vista nuestra tarjeta. No podemos nosotros dar a un familiar, a un amigo, a un extraño nuestra tarjeta. Muy importante para evitar los fraudes. Nadie en la cooperativa y nadie debería de pedirte, pero mucho menos nosotros en la cooperativa, le vamos a pedir datos de su tarjeta, el PIN, el código de seguridad, nada de eso. La fecha de vencimiento, son todos los datos de la tarjeta y sobre todo bien guardado. El PIN absolutamente a nadie. El código de seguridad tampoco. Una vez que se tienen esos datos, ya se pueden hacer compras en internet. Por eso es demasiado importante resguardar nuestras tarjetas, controlar nuestros movimientos, revisar cada mensaje transaccional que recibimos, entrar en nuestros aplicativos y ver los movimientos. Y por supuesto, reitero, porque es muy importante, nuestro extracto, verificar qué compramos, qué estamos pagando,
Y ese control nos va a permitir a nosotros siempre minimizar cualquier tipo de fraude que pueda haber, porque la tarjeta no está expuesta, ¿verdad? No brindamos datos de PIN, no brindamos datos número de tarjeta, no brindamos datos del código de seguridad a ninguna persona y por ningún medio. Si reciben algún tipo de mensaje por WhatsApp, llamadas o mensajería, nada a nadie. Son datos personales, privados, que es solamente de la persona. El impacto crediticio, al igual que el historial que estuvimos hablando recientemente, ese impacto crediticio que nosotros tenemos nos puede afectar negativamente si nosotros no realizamos los controles pertinentes, la planificación. Insisto en la planificación porque si nosotros tenemos una línea de crédito y la utilizamos en comprar artículos, productos de consumo, de lo que hubiere, lo que nosotros queramos tener en ese momento, lo importante, lo fundamental es poder definir y determinar cuánto yo puedo pagar, en qué fecha lo voy a pagar. Tengo que tener ese recurso porque pasa muchas veces que usamos toda la línea de la tarjeta. Cuanto mayor es la deuda, mayor es el pago mínimo. Y ahí es donde empezamos a tener desfasajes, porque nosotros pensamos, bueno, voy a pagar 200.000, 100.000, 300.000, y después al usar toda la línea o por hacer adelanto y tenemos ciertos cargos, ya se va a 600, 700, y muchas veces podemos nosotros no tener ese importe y eso nos afecta dentro de nuestro historial y tiene un impacto en nuestro crédito, en nuestro historial en forma negativa. ¿Por qué? Porque el pago mínimo es eso mismo. Es lo mínimo que vos podés pagar de la tarjeta. Si vos pagas menos de eso, vas a tener mora y eso afecta negativamente a nuestro historial. Hablamos ya de los intereses y cargos que podemos tener, de las deudas, que pueden ser una deuda mala si nosotros no lo hicimos correctamente. Y además, cómo podemos controlar para no tener fraudes. Y el impacto en nuestro crédito, en nuestro historial es demasiado importante que nosotros podamos ser responsables y realmente esta herramienta financiera es muy importante, sobre todo en casos de emergencia. Conocemos muchos casos de muchas personas que tienen una necesidad, una urgencia y tienen su tarjeta disponible y es una solución inmediata en un caso de emergencia, de salud, de un pago urgente, de una compra o bien un negocio que puede salir rápidamente. Es demasiado importante. Nos permite a nosotros distribuir los pagos a través del pago mínimo y también cuando nosotros tenemos un importe, podemos pagar más del mínimo sin ningún tipo de inconveniente o la totalidad inclusive de la deuda que estamos teniendo, y con eso todos los cargos que nosotros tenemos que están vinculados al saldo deudor, a la deuda que nosotros tenemos en la tarjeta, minimizarlos totalmente. Muy bien, vamos a estar hablando acerca de consejos para utilizar la tarjeta de crédito, una breve conclusión, y nos van a estar acompañando nuestros amigos de Cabal. Buenas tardes, Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal el día, el ánimo? Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Espectacular. Bueno, vamos a hablar acerca de unos consejos para evitar inconvenientes con las tarjetas de crédito. Nosotros tenemos una solicitud donde hacemos el pedido de la tarjeta, tenemos un contrato, en el contrato se establece bien claramente todas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y un tarifario. Leamos las condiciones, miremos, fijémonos en todo ese tipo de cosas. Pagar a tiempo, ya lo hablamos antes, pagar a tiempo es muy importante para que nosotros podamos siempre tener en orden todo, evitar intereses y cargos adicionales. No excedernos.
Ciertamente, cuando nosotros usamos toda nuestra línea con los cargos asociados al momento del cierre, ya tenemos un exceso en nuestra línea. Controlemos, planifiquemos y llevemos adelante todo ese proceso de tener un orden en nuestra compra y en nuestro pago. Justamente estábamos hablando, o sea que estamos sobre lo que son tarjetas de crédito, el uso de las tarjetas de crédito y poder primero definir qué es lo que quiero y necesito, ¿cierto? Entonces vemos nosotros desde ese primer paso establecer, bueno, ¿para qué? Muchas veces estamos hablando de que hay emergencias y las emergencias deben ser solucionadas y es una herramienta financiera que nos puede permitir en ese momento. Puede ser una emergencia de salud o puede ser una emergencia de un pago urgente de alguna cosa o una inversión también, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante poder, cuando controlamos todo lo que es esa línea de crédito que tenemos, tanto en el uso como en el pago, podemos tener esa garantía o ese descanso de poder decir, bueno, yo tengo aquí por si necesito algo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una compra en un supermercado, cuando voy a ir a una estación de servicio, cuando voy a comprar una de esas fabulosas ollas también que tenemos. Entonces, bueno, es espectacular. Entonces, si es que yo voy a hacer eso, bueno, yo defino qué voy a comprar, cómo lo voy a pagar, y cuando me decida o cuando pueda o cuando tenga esa posibilidad, utilizar esos beneficios del reintegro, las cuotas sin intereses y todo eso que conlleva a un beneficio para el usuario. Correcto. Aparte de controlar todo lo que viene, bueno, acá me dice que yo tengo que tener un reintegro. Me vino un reintegro, reviso mi extracto. Nosotros lo hacemos, miramos, revisamos, tenemos controles múltiples, pero finalmente el usuario, la persona que tiene la tarjeta, ve sus movimientos en los aplicativos que hay, los extractos que puede bajar o que les llega físico, que les llega a su correo. Revisar y mirar. Bueno, yo compré en Kingo por 500.000 guaraníes un jueves. Me vino 100.000 guaraníes de reintegro. Correcto. Sí, vino bien, perfecto, espectacular. Repito, controlamos, verificamos, miramos siempre todo, pero es muy importante que el usuario sea parte de ese proceso. Porque a veces no miramos el extracto o no atendemos y sin un orden, sin una planificación, compramos. Ahora con este tema del Cyber Day, Black Friday y todo ese tipo de cosas. Y un poco acompañar lo que están mencionando. Si no lo pensamos ya antes de que iba a ser necesario para mí. Sí, ahí están las compras emocionales que muchas veces terminan afectando a esa línea y muchas veces realmente lo importante es el súper, la farmacia, la estación de servicio, y te fuiste a aprovechar, no sé, un parlante que capaz que no era tan necesario y costó 2 millones y reventaste tu línea y después para lo que necesitas realmente quedás sin esa cobertura. Por eso es importante el uso responsable. Siempre hago un comentario, un compañero que ya no está más con nosotros, pero estuvo en una época y nos decía siempre la gente cuando dice la tarjeta es un problema. La tarjeta no es un problema, porque plantean como que la tarjeta tiene vida sola y compra sola y se comporta de una manera sola. Entonces, el responsable es el usuario, no es la tarjeta, sino le digamos que el culpable es la tarjeta, sino el usuario que muchas veces emocionalmente hace muchas compras, no se controla y ahí está el problema. Si la tarjeta no es el problema es el que utiliza la tarjeta y cómo la utiliza. Justo hablamos de eso hoy, donde tenemos ventajas y desventajas en el uso. O sea, como herramienta nos da ventaja, nos brinda ventaja, pero dentro de las desventajas un factor altamente, digamos, que afecta altamente al uso de la tarjeta es el usuario, ¿verdad? Un alto porcentaje de responsabilidad está dónde y cómo lo utilizo, porque después cuando utilizamos la tarjeta viene el extracto, nosotros dijimos vamos a pagar un monto, no viene un monto mayor. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, o me excedí, o donde yo utilicé, o pagué en fecha. Si no pago en fecha ya vienen unos cargos que nosotros tenemos que entender y saber y evitarlo, y es nuestra responsabilidad evitarlo, porque hoy justamente estamos hablando de que cada tercer viernes hay un cierre.
Ahí cierra. Quiere decir que el sábado siguiente nosotros ya tenemos el extracto, ya sabemos cuál es la deuda que tenemos y cuál es el pago mínimo que tenemos y tenemos al 1 al 5 del mes siguiente para pagar. Ahí también es importante recalcar al usuario, ahí siempre nos pasa a nosotros que nos llaman y nos dicen pago siempre el pago mínimo y mi cuenta nunca baja. Esa es una frase normal y eso es importante que el usuario sepa que de ese pago mínimo realmente está compuesto de los cargos, de los intereses, de todo lo que conforma un pago mínimo, pero finalmente, de acuerdo a lo que la entidad defina, va a ir de un 5 a un 10% de la deuda total. Por eso lo que siempre recomendamos es no pagar el pago mínimo, porque si no queda como ese sabor al usuario que dice yo siempre pago y nunca baja. El tema que está pagando, como bien lo dice su palabra, pago mínimo, lo mínimo que te exige de esa deuda. Eso no significa que vos estés pagando más de lo que es la deuda. Lo recomendable siempre es utilizar y pagar siempre dentro de lo que uno pueda, es más de ese pago mínimo, sino que queda como el sabor ese de que siempre pago, nunca baja, y finalmente ese pago mínimo, la deuda, corresponde a un 5, a un 7%, a un 10%, de acuerdo a lo que se defina en los parámetros. Totalmente. Y pasa y tenemos donde tiene un disponible de 1 millón, pagó 300.000 y dice, bueno, voy a tener 1.300.000 y no es así. No es así. Sí. ¿Por qué? Porque esos 300.000 que pagó, nosotros estamos hablando que están los cargos. Correcto. Por un saldo deudor. El saldo deudor es la deuda que yo tengo antes. Y se suman los que yo compré y se restan los pagos que realicé y queda un saldo deudor, queda un saldo de mi deuda. Sobre eso yo tengo un interés. Correcto. Claro. Tengo un seguro de vida. Sí, tengo unos gastos administrativos vinculados a eso. Entonces, de los 300.000 descontamos todo lo que es el gasto administrativo y la diferencia. Entonces tenemos de 300.000 que pagué, en vez de tener los 1.300.000, tengo 1.220.000, 1.230.000, dependiendo de qué cargos, porque al no pagar en fecha, tenemos más cargos. Correcto. Ya se suman los punitorios, se suman los moratorios, por bloqueo, y cuando pasa el tiempo va aumentando. Así mismo, este mundo de las tarjetas es fabuloso, es muy interesante y mucha razón, donde el usuario es el primero que debe de tener control. Es lo mismo si yo voy y saco un préstamo y no sé en qué lo voy a utilizar. Después al final, pues yo saqué un préstamo y ¿dónde se fue? ¿Qué hice? ¿A quién le va a reclamar? Pero cuando es la tarjeta así, ahí es donde reclama. Y ahí entonces, lo que es bueno también acompañar un poco, Cristian, para que los socios también tengan en cuenta cuando de repente se encuentran en alguna situación que no pueden cubrir su cuenta por determinadas situaciones muchas veces externas a lo que suele pasar en el movimiento económico de la persona, que se acerca a su cooperativa y que plantee una cotización de cuentas. Por ejemplo, no puedo pagar mi cuenta porque tuve un problema que nadie está ajeno. Genial, es acercarse a la cooperativa, decir yo puedo pagar 150.000 o 200.000 mensual y esa deuda se puede cuotizar, entonces se ajusta a que durante un cierto tiempo la persona pague solamente tipo un monto fijo, esos 200.000, y le acompañe de alguna manera a poder en ese momento, en ese espacio, estar al día y pagar prácticamente una cuota fija de lo que es su deuda, la cotización de la deuda. Entonces es importante que el socio ante la primera situación que ve que no puede cubrir, que se acerque a la cooperativa, que plantee, y la cooperativa siempre le va a buscar alguna alternativa, que de hecho siempre las alternativas están de cotización, refinanciación, para poder justamente acompañar al socio a que pueda pagar esa cuenta. Así mismo, muchos socios no se acercan, no hablan, pero hay socios que sí lo hacen y sí hay métodos, sí hay forma de llegar a un arreglo, a un pago, a una cotización, una refinanciación. Y si no te acercas, a veces pues te acercas muy tarde y ya se va a muy Eso alto. Es importante todo. Que sepan que el producto tarjetas te permite de alguna manera administrar esa situación económica diferente al préstamo. El préstamo pues es una cuota fija y no te permite tener esas variables. Sin embargo, la tarjeta en ese sentido es mucho más administrable. Mismo lo que es el pago mínimo. Hoy en día me viene el pago mínimo 500.000,
por X situación no tengo los 500, tengo un 200, que pague nomás ese 200 y a través del sistema hacemos un ajuste para que esos 300 se vuelvan a refinanciar y el socio no quede en mora y esté al día con su cooperativa. Totalmente. Así que les esperamos a los que cualquier tipo de situación tengan, estamos abiertos, vemos todo lo que está referido a financiación, cotización, ayuda y escucharle al socio. Gracias, Augusto. No, por favor. Gracias, Mónica, por estar acá. Gracias a Cabal. Gracias por estar ahí con nosotros el día de hoy. Espero que podamos haber colaborado un poco en cuanto al uso, ventajas y desventajas de las tarjetas de crédito. Que tengan una muy buena tarde.